friquismo, ¿no? Se llama Bilbo por El Señor de los Anillos, por Bilbo Baggins o Bilbo Bolsón. Con lo cual, pues bueno, esto ya para poneros un poco en antecedentes. Y entonces, yo cuando hago este tipo de charlas me pregunto si soy un pensador y pongo esta estatua, si conocéis, es una estatua o un monumento bastante conocido, que es el Pensador, y entonces yo me hago preguntas y una de las preguntas que me hago es esta que os comentaba, ¿no? Que es, ¿sería posible que pudiésemos mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios mirando un poco lo que la evidencia, mirando un poco lo que la experiencia nos está diciendo? Pues esta es una de las preguntas que yo me hago. Y bueno, como me gusta bromear, pues también pongo este meme que dice, me pidió tiempo y espacio, dice, querrá calcular la velocidad, ¿no? Me gusta a veces poner tonterías, perdonármela. No sé si esto es muy español, pero bueno, me gusta decir tonterías. Si no es español, pues es mío, por lo menos. Eh, entonces yo me hago la primera pregunta, que es, ¿cómo llegamos de un niño, nacido a término o no, que nace con estas condiciones, a que con el paso del tiempo pueda llegar a este tipo de posiciones, ¿no? ¿Qué ha pasado en el camino para que nuestro usuario, eh, que, porque más allá de la patología, pensemos en parálisis cerebral, pensemos en atrofia muscular espinal, pensemos en la patología que pensemos, la patología por sí misma no es la que define el tipo de distorsión o deformidad que pueda desarrollar el usuario. Con lo cual, yo soy creyente de que una postura mantenida en el tiempo puede acabar conllevando a unas tendencias posturales que pueden acabar estructurándose en unas determinadas cosas. Entonces, esto es lo que quiero intentar desarrollar hoy a lo largo de nuestra charla. Y entonces, como soy muy friki y me gusta Regreso al Futuro, Back to the Future, o no sé cómo se dice en latino, porque en español traducimos todo como nos da la gana, esto es el DeLorean, es el coche de Regreso al Futuro. Y yo me pregunto, si tuviésemos un DeLorean, si tuviésemos una máquina del tiempo, ¿podríamos mejorar la posición de algunos de los chicos que tenemos en las fotos anteriores? Yo quiero que pensar que sí, pero vamos a intentar hacer un repaso por todo lo que viven estos usuarios, ¿no? A lo largo de su desarrollo. Y lo primero y más interesante me parece empezar hablando de la cadera y hablar del desarrollo de la cadera. Porque la cadera, como seguramente muchos sepáis, em, su desarrollo o el desarrollo del acetábulo y de la cabeza femoral es codependiente. Es decir, la forma redondeada de ese acetábulo y la forma redondeada de esa cabeza femoral se desarrollan en base a la presión y a la forma que hacen unas con la otra. Es decir, cuando esa cabeza femoral es capaz de coaptar adecuadamente en ese acetábulo puede redondearse más, esa cabeza femoral puede quedarse más cubierta. ¿Y esto es importante? Bueno, pues sí, es importante. ¿Por qué? Por varios motivos. Sabemos que este ángulo que forma este piquito de aquí que veis en mi cursor con este se llama índice acetabular. Claro, cuanto mayor sea ese índice acetabular, cuanto mayor sea esta cobertura, más podrá cubrir la cabeza del fémur. Si el desarrollo no es correcto y este índice acetabular se reduce, lo que va a pasar es que habrá menos capacidad de cobertura femoral, con lo cual habrá un mayor riesgo de subluxación o luxación de cadera. Con lo cual, hablar de carga a tiempo es muy importante. Y digo a tiempo y no temprana, porque temprana a veces parece que es pronto y a tiempo parece que es cuando toca, ¿no? Y debemos empezar a entender ese concepto de la carga cuando toca. Además, cuando esta cabeza femoral no coapta adecuadamente con este acetábulo, lo que va a pasar es que esa cabeza va a tender a aplanarse. Con lo cual, si esta parte de cobertura se reduce y esta cabeza además tiende a aplanarse, las posibilidades de cubrir esa cabeza femoral serán menores. Las posibilidades de que esa cabeza femoral se subluxe o luxe aumentarán exponencialmente. A eso, además, debemos añadirle que nosotros nacemos con un determinado ángulo de cuello femoral, es decir, cuando pensamos en ese femoral neck shaft angle, nosotros nacemos con un cuello femoral muy parecido al que veis aquí a la izquierda. Y gracias a la carga
y a ese estrés mecánico al que se somete a esa fémur, ese cuello femoral va bajando hasta estos 130, 135 grados. Y claro, ¿cómo de importante es esto? Pues cuando uno analiza desde un punto de vista biomecánico, es muy importante. ¿Y por qué es importante? Fijaos, voy a hablaros de biomecánica. No voy a hablaros mucho de biomecánica, os lo prometo, porque sé que cuando empiezo a dibujar flechas, la gente empieza a hiperventilar y a estresarse y todo lo demás. Pero algún tip me tenéis que dejar, porque si no dibujo alguna flecha, yo no me quedo a gusto y no dormiré tranquilo esta noche. Con lo cual, permitirme enseñaros alguna flecha. Fijaos, yo aquí he dibujado varias cosas, os las voy a intentar explicar. Por un lado, esta línea azul que veis en los tres casos sería el vector de fuerza de glúteo medio. El glúteo medio es un músculo que principalmente es abductor, es decir, ayuda a la separación de la pierna. Em, ¿Por qué pongo esto? Porque, como sabréis, seguramente, no tengo mi pelvis por aquí, si yo, este es mi acetábulo derecho y este es mi cabeza femoral derecha, la abducción ayuda a que la cabeza femoral coapte dentro del acetábulo, mientras que la adeducción hace que la cabeza femoral tienda a salirse. Entonces, os pongo aquí el vector de fuerza de glúteo medio, que sería el principal músculo abductor, y os pongo el vector de fuerza de aductores, que sería el principal músculo adeductor, es decir, el principal músculo que va a tirar de ese fémur hacia una posición en la que la cabeza femoral va a tender a salirse del acetábulo. Y luego dibujo estas rayas rojas y naranjas, que son muy bonitas, muy interesantes, que son el brazo de momento. ¿Qué quiere decir el brazo de momento? Y aquí no os tengo delante, pero como si estuviese, y aquí es donde se complica la cosa. El brazo de momento es la perpendicular al vector de fuerza que pasa por el eje. Dicho esto, ¿qué quiere decir realmente el brazo de momento? Quiere decir donde un, el ángulo en el que un determinado músculo puede tener una mayor capacidad de producir fuerza o movimiento. Si os dais cuenta, en una coxa valga, que se parece mucho a esta de aquí, que veíamos al nacimiento, el brazo de momento de adeductores es mucho mayor que el de abductores. Sin embargo, en una coxa norma y en una coxa vara, el brazo de momento de abductores es mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que si este cuello femoral no baja a tiempo, el riesgo de subluxación y luxación de cadera será mucho mayor en este tipo de coxa que en este tipo de coxa. Con lo cual, fijaos qué importante en el desarrollo que tengamos en cuenta esto, porque luego veremos qué riesgos también conlleva tener una luxación de cadera. Con lo cual, empecemos ahí, pensando en cómo esa carga y esa bipedestación ya de base va a ayudar a que nuestra cabeza femoral o nuestro ángulo de cabeza femoral vaya en una posición más adecuada. Fijaos que otra de las preguntas entonces sería, ¿y cuánto cargamos, no? Pues viendo este estudio de Gini Palej, que usaban tres bipedestadores y lo hacían con 15 usuarios, uno de los problemas habituales de los estudios que podemos encontrar es que muchas veces son con unas muestras desgraciadamente muy pequeñas, porque encontrar muestras grandes, muy uniformes, que puedas seguir durante muchos años, se complica. Entonces yo agradezco desde aquí a toda esta gente que hace investigación al respecto y que nos ayuda a tener datos, a veces con mayor calidad metodológica, a veces con menos, pero siempre mejor que una opinión, ¿no? Que a veces es donde vivimos, ¿no? Vivimos en la opinión de cada uno y eso es difícil de defender demasiadas cosas. Entonces, fijaos, aquí usaban 15 usuarios, 2 con tono normal, 5 con hipotonía y 8 con hipertonía, evaluados en 36 posiciones diferentes. Pasaban una escala para ver si había dolor y hacían sesiones de 5 días a la semana de entre 45 y 60 minutos, ¿no? Y veían cómo la carga que son capaces de producir varía en función de la ABD que le des al usuario e incluso de si están en supino o en prono. Es decir, que ya tenemos hasta información interesante para que cuando queremos aumentar ese porcentaje de carga, que sabemos que además tiene una relación directa en la proliferación de densidad mineral ósea, sabemos si una carga en supino a 60 grados de ABD puede ser mejor para hacer más carga o si una carga en prono con 0 grados de ABD puede ser mejor para empezar una carga y aumentar la tolerancia. Es decir, incluso nos dibuja una trayectoria
Si quieres empezar haciendo poca carga y ver si la tolerancia aumenta, empieza por aquí y sabes que tu máximo estará hacia aquí, con lo cual me parece que es un dato muy interesante para uno de los temas que justo estábamos hablando y que sabemos que hay factores como el peso que está cargando el usuario, pero también hay factores como el tiempo, que es cuánto tiempo hace esta carga. A veces nos olvidamos, ¿no? Y pensamos que es solo una de las dos. Yo lo veo mucho cuando se usan bipedestadores en prono, ¿no? Se usa un bipedestador en prono y se dice, no, es que quiero que el niño mejore su control cefálico a través de trabajar erectores espinales contra gravedad. Y dices, vale, me parece perfecto, pero ¿cuánto tiempo va a aguantar sin que la cabeza caiga y se cuelgue? ¿10 minutos? Ok, 10 minutos. Me parece bien haber trabajado 10 minutos esos erectores espinales. Pero ¿queremos el resto de beneficios de la bipedestación? Porque si queremos el resto de beneficios de la bipedestación, a lo mejor después tenemos que sacar al usuario, ponerle en supino y aguantarle otros 45 minutos en supino. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que debemos tener claro cuáles son los objetivos que estamos tratando cuando intervenimos, ya sea en bipedestación, ya sea en sedestación o ya sea en decúbito. Claro, y voy más allá. ¿La abducción tiene sentido? Pues fijaos que cuando hablamos de luxación de cadera, cada vez la evidencia va creciendo, ¿no? Y en este estudio hacían dos grupos, bueno, hacían cuatro grupos en realidad, dos que eran operados de tenotomía bilateral de aductores y dos que no eran operados en cada uno de estos grupos, uno bipedestaba con ABD y otro bipedestaba sin ABD. Como os podéis imaginar, el que mejores resultados obtuvo en reducción de riesgo de luxación de cadera o migration percentage, como podéis ver ahí por la MP, fue aquel que tuvo operación y bipedestaba en abducción. El segundo que mejores resultados tuvo fue aquel que fue operado y bipedestaba sin abducción y el tercero que mejores resultados tuvo fue aquel que no fue operado y bipedestaba con abducción. Es decir, que parece ser que claramente la cirugía tiene unos mejores resultados que la carga en abducción, pero que si eliminamos ese factor, claramente bipedestar con ABD ofrece mejores resultados que bipedestar sin ABD, con lo cual es otro factor interesante que deberíamos tener en cuenta cuando prescribimos o recomendamos la bipedestación o la carga en usuarios que tienen un riesgo alto o elevado de luxación o subluxación de cadera. Pongo este estudio porque le tengo cariño, porque es de Lourdes, que es una fisioterapeuta española, que hizo un estudio también de 15 niños y siguió este programa durante 5 años y lo hizo con bipedestadores de yeso, es decir, bipedestadores a medida, en los que daba 30%, o sea, 30 grados de ABD, perdón, a cada pierna aproximadamente, es decir, unos 60 grados de ABD total en niños con diplegia espástica y todos mantuvieron su rango de movimiento o lo aumentaron y ninguno aumentó o desarrolló ese porcentaje de migración de cadera. Entonces, fijaos qué importante es la carga con ABD y qué dato más interesante que si intervenimos a tiempo, podemos evitar que algo tan problemático como acaba siendo la subluxación o luxación de cadera por muchos factores pueda aparecer. Fijaos que en esta revisión sistemática también hablan un poco de todos estos componentes, ¿no? Hablan que la abducción de caderas en sentado en bipedestación puede ayudar con esa migración de cadera. La falta de bipe o carga está asociada a esa migración de cadera, es decir, qué importante la carga. Me encanta la sedestación. Lo que más hablo es de sedestación, pero ojo, qué importante es una bipedestación a tiempo. Eh, y fijaos que también hablan de que esos programas de 24 horas deberían considerarse con caución. Y es que a mí, por ejemplo, cuando evalúo a usuarios, me gusta... Uy, creo que estoy leyendo algo. Sorry, I'm going to make an interruption because I'm reading that people is not reading properly the captions. I don't know if you can check something, Beth, or not, because someone has written something about that. I think it's a combination of how fast you're speaking, Ruben, Okay. and also everyone needs to just make sure that you are selecting.
translation, and the speaking language is Spanish. I think maybe Ruben, if you select yours as speaking Spanish as well, and the caption language is English or whatever you prefer. Um, Claire, I'm not sure if there's any other instructions. That's all I've got at the moment. Yes, so when I put my captions on, if you go to more, or when you go to your captions, there is an option to say, um, having a look, show captions. If you say show original and translated captions, if you put that on, it's just underneath the translation button. That seems to work as well. Just try that. I have chosen that I'm speaking in Spanish. I don't know if it's working. It's working for me. Okay. Okay, I will try to speak slower. It's not easy for me, sorry. Don't apologize. It's Ok, well, thank you. Bueno, perdón por la interrupción, pero como veía que estaba habiendo problemas, pues he decidido parar. Bueno, como os contaba, pues bueno, esta revisión sistemática habla un poco sobre estas cuestiones y como veis, acaban hablando de esas bipedestación con abducción de aproximadamente unos 60 grados. Es verdad que si a mí me preguntáis mi opinión, aunque toda la evidencia ronde o hable de entre 15 y 30 grados por pierna, yo os diré que aquella que sea tolerada por el usuario. Porque de nada me sirve conseguir 60 grados de abducción si el usuario no aguanta más de 10 minutos. Entonces, bueno, esto es un añadido que hago yo a esto. Entonces, pongo esta foto de este taco abductor que llamamos en español, POMEL en inglés, Medial Thigh Support, o soporte medial de muslo, que debería ser el término correcto a día de hoy. Y me gustaría teneros delante y preguntaros, entonces esto es la solución, porque acabamos poniendo tacos abductores, ¿no? A muchos de los usuarios que tenemos, o soportes mediales de muslo a muchos de los usuarios que tenemos para mejorar esa postura. Y es verdad que cuando uno revisa la poca evidencia que hay sobre los soportes mediales de muslo, como este estudio, ve que, curiosamente, el grupo de intervención, es decir, aquel grupo que tuvo un soporte medial de muslo, en parálisis cerebral espástica, Gross Motor 4 y 5, y especifico espástica porque creo que es una de las claves, desarrollaron más luxación de cadera que aquellos que no usaron un soporte medial de muslo. Y como me gusta la biomecánica, como os podéis imaginar, esto tiene cierto sentido, porque si yo considero que el taco está haciendo de fulcro o de ese punto de apoyo y estoy hablando de que el usuario es espástico, es decir, hace fuerza contra ese fulcro, lo que está invitando claramente es a que esa cabeza femoral tienda a salirse del acetábulo. Por lo tanto, tener en cuenta cuando elegís dispositivos que sea lo más acertado para el usuario. De hecho, si a mí me preguntaseis si no nos queda más remedio que poner un soporte medial de muslo, yo creo que intentaría que fuese lo más distal posible para reducir este brazo de palanca. Vale, creo que alguien estaba diciendo que ahora funciona. Perfecto. Eh, Thank you for letting me know that it's working now. Bueno, continúo. Espero que se entienda esta parte biomecánica porque efectivamente, si me preguntaseis, no, ¿y en una parálisis cerebral flácida? Bueno, probablemente en una parálisis cerebral flácida este problema no sea exactamente igual, porque efectivamente no habrá una musculatura que esté haciendo una fuerza y esté aprovechando un punto de apoyo para que esa cabeza femoral se salga del acetábulo. Con lo cual, bueno, que lo tengáis en cuenta. ¿Y por qué es importante toda esta luxación de cadera de la que llevo hablando un rato? Porque en 2022, Faccioli ya venía a decir que a partir de 50% de migración de cadera,
es una especie de punto de no retorno. Es decir, es muy difícil que una terapia no quirúrgica haga algún efecto. Con lo cual, yo creo que estaremos todos de acuerdo en que una de nuestra labor debería ser retrasar o evitar las cirugías en estos usuarios que además tienen unos componentes posquirúrgicos complejos. Entonces, si yo sé que 50% de porcentaje de migración de cadera es una especie de punto de no retorno, lo que deberíamos intentar es no llegar allí. ¿Y por qué creo que esto es importante? Porque tenemos que entender cuál es el patrón de nuestros usuarios. Yo creo que muchas veces tratamos síntomas y no analizamos las causas. Cuando yo pienso en usuarios con parálisis cerebral, por ejemplo, pero podríamos estar pensando en un usuario que simplemente se ha hecho mayor, tiene 85 años, ha empezado con un proceso de demencia y pasa muchas horas sentado en la silla y de repente empieza a establecerse en una retroversión pélvica o báscula posterior pélvica, acaba cifosándose, acaba teniendo esa cifosis torácica. No es tan diferente, no es un tema de la patología. Cuando entendemos la musculatura, podemos entender que un músculo como el isquiotibial, que os pongo en pantalla y os pongo con mis flechitas y no os voy a explicar porque no quiero que me odiéis, em, en un plano frontal como el que estáis viendo, un isquiotibial, que suele ser el músculo estrella de nuestros usuarios en sedestación, tiende a la adeducción. En un plano frontal estaríamos hablando, en un plano sagital, perdonadme, estaríamos hablando de extensión de cadera o de retroversión pélvica. Y en un plano transversal, cuando analizamos ese músculo isquiotibial, esos hamstrings, lo que estamos viendo es una rotación interna. Si pensáis en vuestros usuarios que tienden a la retroversión y a la retroversión especialmente, que tiene lógica porque estamos hablando de usuarios que pasan muchas horas sentados y que esa musculatura es la que va a tender a cortarse y la que va a tender a perder rango de movimiento y la que va a tender a contracturarse, yo os preguntaría, ¿es verdad que su patrón suele ser de retroversión, adeducción y rotación interna? Claro, si yo entiendo esto, ¿no deberíamos intentar entender la musculatura antagonista que pueda llevar nuestra postura o dar ventaja mecánica a aquella musculatura que lleve a abducción y rotación externa? Cuando yo soy capaz de entender esto y quitar la tensión a la musculatura adecuada, me permite llevar a posiciones más saludables sin luchar contra el usuario. Porque la lucha contra el usuario es una derrota asegurada. Y además, si a mí me pidieseis que me pusiese con mis isquiotibiales a mi máximo rango de movimiento, yo no aguantaría más de 10 segundos. Con lo cual, si yo quiero mantener una postura saludable, no debería ser aquella que el usuario es capaz de llegar dando ventaja mecánica a aquella musculatura que el usuario no está siendo capaz de activar. Os dejo esta reflexión. Sobre todo porque, como veis, hay mucha musculatura que atraviesa la cabeza del fémur y atraviesa esa cadera que es tan importante en la sedestación. Pero siempre viene más si no hacemos nada. Siempre acaban pasando más cosas. Fijaos este estudio que habla de la ráfaga en usuarios con parálisis cerebral. Y aquí comparan dos cosas. Aquellos que han tenido un programa de vigilancia de la cadera con aquellos que no. O sea, estos son los que no, estos son los que sí han tenido un programa de vigilancia de la cadera. Como veis, la muestra, la N, es prácticamente del doble. Y sin embargo, aquellos que desarrollaron ráfaga, wind sweeping, fueron 10 y 10 sobre una muestra que es el doble, es decir, el 50% menos de los desarrollaron luxación de cadera de aquellos que, o sea, perdón, ráfaga de caderas de aquellos que estaban en un programa de vigilancia de cadera. Casi el 50% menos desarrollaron ráfaga y escoliosis en aquellos que tuvieron un programa de vigilancia de cadera y ninguno de aquellos que estuvo en el programa de luxación de vigilancia de luxación de cadera o vigilancia de cadera desarrolló ráfaga más luxación de cadera. Con lo cual, fijaos que es importante, qué importante es la intervención a tiempo
para evitar que nuestro usuario pase de cómo veíamos la foto del nacimiento a después. Y qué importante es hacer una buena valoración. Yo soy muy fan de la valoración en camilla o del MAT Assessment. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo no evalúo si esa ráfaga es estructurada o tiene rango? Si yo no la evalúo, lo que acabo provocando es una rotación pélvica. Si yo tengo una ráfaga estructurada y sistemáticamente pongo ese soporte medial de muslo y no he evaluado los rangos de movimiento correctos, ¿qué va a pasar? Que esta hemipelvis se va a adelantar. Y cuando esa hemipelvis se adelante, lo que vamos a generar es una rotación a nivel de tronco. ¿Y esa rotación a nivel de tronco es interesante? Para mí no. Como dice Sharon Sutherland, ahí está la life box, la caja de la vida, todos nuestros órganos vitales. ¿Nos interesa comprometer el espacio donde están todos nuestros órganos vitales? Yo diría que no. Y si me preguntáis a mí, entre mis objetivos no estará llevar a cabo nada así. Hoy no sé si ha podido entrar Tamara, si no la mencionaré probablemente varias veces, y si no sé que me verá porque sé que va a haber este webinar, así que desde aquí saludo a Tamara. Pero si hemos dicho que el isquiotibial es uno de los de la musculatura estrella de los usuarios en esa estación porque tiende a cortarse, el desarrollo natural en tumbado es que esta musculatura al acortarse nos lleve a flexión de rodilla y esta flexión de rodilla normalmente por la falta de control motor de nuestros usuarios caiga hacia un lado. Decirme qué es eso si no se parece muchísimo a una ráfaga de cadera y decirme si esta cadera no tiende a la deducción y decirme si esta cadera no estaría en riesgo de luxación de cadera. Con lo cual, fijaos, estamos hablando de las tres posiciones, estamos hablando de bipedestado, estamos hablando de sentado, estamos hablando de tumbado. Y cómo en todas ellas podemos estimular o controlar el riesgo de esas deformidades o distorsiones corporales. ¿Y qué pasa si seguimos mirando, no? Pues bueno, si seguimos mirando, podemos ver este estudio que yo amo de Gunnar Haglund, en el que busca la relación o la asociación entre la oblicuidad pélvica, la escoliosis, la luxación de cadera y la abducción asimétrica de caderas en niños con parálisis cerebral. ¿Y por qué me encanta este estudio? Porque lo que se puede ver, además de que, bueno, pues efectivamente a medida que aumenta el gross motor, nos encontramos más cosas, es decir, usuarios que no ambulan, nos encontramos más problemática y es lógico porque al no ambular hay menos movimientos de esa musculatura y acaban apareciendo más problemas. A medida que pasa y aumenta la edad, también nos encontramos más presentes este tipo de cosas. Pero este estudio viene a decir algo muy interesante y es que la oblicuidad pélvica normalmente es iniciada por una subluxación de cadera o normalmente viene iniciada por una subluxación de cadera y que la oblicuidad pélvica, como es lógico por otra parte, tiene una muy fuerte relación con la escoliosis. Con lo cual yo os pregunto, ¿no sería súper interesante intentar que no se dé esa subluxación o luxación de cadera, que esa subluxación o luxación de cadera que no se da no lleve a desarrollar una oblicuidad pélvica y que esa oblicuidad pélvica no acabe en una escoliosis? Si pensamos en ese DeLorean, en ese coche, en ese regreso al futuro, ¿no sería interesante, con todo lo que sabemos, evitar llegar a estos gatillos, a estos puntos en los que sabemos que se va a iniciar una deformidad o que se va a iniciar otro tipo de posicionamiento que además va a tener un impacto en nuestros órganos vitales? Es otra pregunta. Como os he dicho al principio, yo soy un pensador, entonces lo que hago es intentar estimular al resto a que piensen sobre lo que quiero contaros. Pasa igual con los controles de tronco. Yo muchas veces veo los típicos asientos de termoplástico a medida y me pregunto si realmente cuando tenemos una escoliosis, las fuerzas que hacen esos sistemas realmente son las más correctoras. Porque fijaos en este estudio, si veis la configuración 1, la configuración 2 y la configuración 3, yo diría que muchas veces cuando hacemos asientos como de termoplástico, espumados, como a medida, acabamos haciendo esta estrategia, ¿no? de dar mucho acompañamiento en todos los laterales, pero sin embargo no podemos hacer correctamente
las fuerzas en 3 puntos que sí que intentan hacer los dispositivos como un corsé, que, como vemos en este estudio, son aquellos que pueden desarrollar más fuerza correctora. Y claro, yo me pregunto, además, ¿de verdad tiene sentido que hagamos productos a medida si no podemos cambiarlo cada vez que las necesidades cambien? Porque nuestros usuarios cambian, nuestros usuarios crecen, nuestros usuarios se desarrollan. ¿Qué sucede? Fijaos, yo me gusta esta imagen y pongo aquí el libro del Kapanji, porque la lordosis lumbar es algo que no aparece hasta los 3 años y que no se consolida hasta los 10, 12 años. Entonces, ¿cómo vamos a poder adaptarnos a esa evolución del usuario si normalmente los sistemas de salud establecen unos plazos determinados para la renovación de materiales que no tienen por qué coincidir con el desarrollo del niño, ¿no? Por eso yo a veces soy muy fan, por llamarlo de alguna manera, de los sistemas modulares, siempre que me permitan dar una buena solución, porque podré intervenir, no sé cómo es en el resto de países, ¿eh? Pero mi sensación muchas veces en España es que el manejo postural es algo que se mira cada vez que toca renovar el material. Y yo creo que el manejo postural es algo continuo, es un tratamiento más, es algo que afecta cada día y que habría que revisarlo cada X meses. Entonces, claro, que el periodo de renovación o el periodo de revisión coincida con los periodos de renovación de material, creo que es un concepto erróneo. Y desgraciadamente es así porque manda la parte económica de los sistemas de salud cuando proporcionan el material. Pero también quería dejar esta reflexión en esta charla. Claro, ¿cómo podemos intervenir en esas curvaturas de la columna? Pues fijaos que con algo tan simple, a veces como elegir bien, hay veces que el producto adecuado está y lo que no está es la configuración adecuada, ¿no? Yo veo todavía que mucha gente pone los respaldos hasta la base de asiento, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú pones el respaldo hasta la base de asiento y abres el ángulo? Pues que lógicamente estás empujando el sacro e invitando a que esa pelvis se vaya a una retroversión pélvica. Eh, ¿Qué pasa si yo pongo ese respaldo donde debería ir, que probablemente sea a la altura de la espina ilíaca posterior superior? Pues que probablemente yo puedo empujar esa pelvis a una posición más neutra o de ligera anteversión, que sabemos que de cara a la función es una postura bastante más, o con bastante más evidencia de cara a la función que una retroversión que tiene bastante poca evidencia de cara a la función y bastante poca evidencia de cara a funciones fisiológicas como la respiración incluso. ¿Cómo afecta a esa participación, ¿no? A veces yo sé que he centrado mucho en esta parte biomecánica, pero esta parte biomecánica tiene mucho que decir de cara a la función y de cara a la participación. ¿Es fácil propulsar una silla en retroversión pélvica? ¿Es saludable empujar una silla en retroversión pélvica? ¿El tipo de brazada y de propulsión que podemos hacer es la correcta? ¿La salud para nuestros hombros ante una tarea repetitiva como es la propulsión es la saludable en una retroversión pélvica donde el hombro va a ir a rotación interna y abducción, provocando seguramente una posición que es luxante y dañina para los hombros? Bueno, pues fijaos cómo todas estas cosas tienen un impacto directo en cosas que tienen que ver con la participación y la función. Más allá de que además la cifosis, haya también ciertos estudios que la hipercifosis la relacionen con una mayor mortalidad. ¿Y tiene esto lógica? Pues hombre, bastante lógica, porque si pensamos en que el proceso respiratorio, intentando simplificarlo y intentando facilitarlo, es un cambio de presiones entre nuestra cavidad torácica y nuestra cavidad abdominal, deberíamos pensar que cuando ese diafragma está colapsado, que el diafragma y los intercostales son aquellos que hacen la inspiración normal, cuando ese diafragma está colapsado, lo que necesita nuestro cuerpo es elevar nuestra caja torácica más para hacer esos cambios de presión. Claro, ¿qué musculatura es la que va a tirar de nuestra caja torácica hacia arriba para poder abrir ese espacio y que el diafragma haga su función? Pues van a ser esos serratos anteriores, van a ser ese pectoral, pectoral menor, va a ser ese esternocleidomastoideo. Es decir, va a ser esta musculatura que si necesitamos hacer un sobreuso de ella para respirar, porque respirar a mí me parece bastante importante, de hecho suele ser uno de mis objetivos de intervención, que el usuario
siga respirando, es algo que a mí me gusta personalmente. Eh, Son todo bromas, ¿eh? La gente que no entienda el humor español, lo siento, pero son bromas. Eh, es importante, claro, si yo hago sobreuso de toda esa musculatura, va a tender a cortarse. ¿Qué nos encontramos? Que tenemos usuarios que hacen protracción de hombros, cierre escapular y cabeza adelantada. Claro, ¿tiene eso relación con haber estimulado posiciones que no eran saludables? Yo creo que sí. ¿Deberíamos habernos anticipado a todo eso y evitar llegar a una inspiración forzada que acabase llevando al usuario a una cifosis, hombros adelantados, cabeza adelantado? Yo creo que sí. ¿Cuándo hay que hacerlo? A tiempo. Por eso me gusta decir a tiempo. ¿Nos estamos dejando algo atrás? Pues bueno, yo creo que, y aquí mencionaré más a Tamara, porque a veces nos olvidamos de que muchos de nuestros usuarios pasan muchas horas tumbados y no hacemos nada. Y muchas veces no hacemos nada. Yo en España al menos veo que la posición en tumbado es la gran olvidada. O sea, hemos hecho un muy buen trabajo viendo la importancia de la silla, estamos haciendo un muy buen trabajo enseñando la importancia de la bipedestación, pero luego nos olvidamos que pasan el 50% de su tiempo, siendo optimista a veces, tumbados sin ningún tipo de control postural. Y claro, ¿cómo de bueno es eso? O sea, ya hemos visto la postura entumbado, ¿no? De hecho, yo a veces, yo hago una pregunta cuando veo a usuarios que es ¿cuántas horas pasa en la silla, cuántas horas pasa tumbado y cuántas horas pasa en otros dispositivos? Y es muy interesante porque yo he tenido usuarios que han venido a que les valorase cómo estaban sentados y cuando les he hecho la pregunta, resulta que pasaban una hora sentados en la silla. Con lo cual, sinceramente, os lanzo la pregunta. ¿Creéis que era muy importante cómo estuviese sentado en la silla? Yo creo que lo más importante era ver cómo pasaba las otras 23 horas. No digo que no fuese importante esa hora en la silla, pero ¿qué importaba si había otras 23 que no estaban controladas, ¿no? Entonces, os invito a que hagáis estas preguntas a vuestros usuarios. Y empecemos a educar con esto. Yo siempre digo que me gusta hablar de esto porque me gusta inocular el virus. Quiero meter el virus para que todos empecéis a preguntaros estas cosas. Porque ya sabemos que hay determinadas posturas que están asociadas a determinadas posturas en tumbado, ¿no? Y que tendrían poca lógica explicarlas de otra manera a veces, ¿no? Vengo hablando de Tamara y tenía que hablar de este estudio de Tamara de 2024 porque me parece maravilloso este estudio de Tamara en el que, bueno, usando algunos conceptos que vienen del índice de Goldsmith o que podrían venir del índice de Goldsmith, como eso, ratio de pecho, de profundidad o de abducción, aunque se queda el habla fuera. Y fijaos qué bonito es este estudio porque lo que veis en verde claro es mejoró. Es decir, no es ni siquiera no empeoró, es mejoró. Entonces, fijaos qué importante el aprovechar el 50% del tiempo del día en una terapia pasiva que no solo puede proteger al usuario, sino que además podría incluso mejorarle. Y me atrevería a decir que incluso es más fácil que en sedestación, porque la gravedad podemos usarla como aliada y no como enemigo, que es lo que suele ser la gravedad en sedestación. El problema es que es verdad, y desde aquí hago un llamamiento a una experta como Tamara que se venga a España a darnos formación, porque yo oigo a gente hablar de tumbado a veces, pero no sabemos, o yo creo que no sabemos. Y bueno, incluso si veis la calidad del sueño o el dolor en un día bueno o en un día malo, hay mucho más verde claro que del resto de colores. Con lo cual, de verdad que me encanta este estudio. Gracias, Tamara, por haberlo hecho. Y fijaos qué interesante es revisar esta parte nocturna. Y bueno, al final, ¿todo lo que hemos visto es importante? Pues me gusta sacar aquí las F-Words. Las F-Words yo creo que han simplificado el trabajo de la CIF, ¿no? Nos han dado una CIF simplificada. No sé si el traductor sabrá traducir CIF, así que cuando digo CIF, when I say CIF, I mean ICF. Just for if the translator it can do it. Em, las F-Words han sido capaces de traernos esto, ¿no? Porque, claro, que el usuario sea capaz
de hacer bien la función no tiene que ver con su postura, no tiene que ver con que no tenga dolor en su cadera, no tiene que ver con que respirar no sea un esfuerzo, que pueda interactuar con la familia o que su cuidador pueda hacerse cargo de la silla, no es algo que deberíamos estar considerando en la elección del dispositivo. El fitness, que cuando hablamos de las F-words siempre parece como el menos popular, y es del que hemos estado hablando la mayor parte de la charla, de ese fitness, al final acaba siendo el habilitador para el resto. O sea, si tenemos en cuenta este fitness, normalmente podremos intervenir en las otras, de forma probablemente indirecta, ¿no? A mí me encantaría que tuviésemos todas estas en cuenta. De hecho, yo cuando estoy dando cursos, intento añadir las F-words para que en nuestras preguntas esté el qué le gusta hacer, el qué quiere hacer, qué tengo que tener en cuenta. O sea, va a comunicarse. Entonces la silla debe permitir montar un comunicador, ¿no? Todo este tipo de cosas deberíamos tenerlas en cuenta y creo que las F-Words han facilitado esta tarea. Y creo que hoy hemos hablado mucho de future también, ¿no? Hemos hablado mucho de qué pasa si no hacemos nada, ¿no? De hecho, hoy la charla va un poco sobre esto. Y es que fijaos que cuando hablamos del dolor, que yo creo que el dolor es algo muy incapacitante y muy limitante, vemos que efectivamente los dolores aumentan cuando aumentan los gross motor, pero fijaos, por ejemplo, la cadera, qué importancia tiene, ¿no? Entonces, em, si queremos intervenir en esas F-words, tenemos que posibilitar llegar a ellas. Y creo que eso tiene un alto componente con lo que hemos dicho, incluso con el desarrollo cognitivo, porque claro, yo pienso y digo, no llegar cansado, no tener dolor, no nos permitirá concentrarnos mejor, no nos permitirá tener oportunidades, no nos permitirá poder centrarnos en la tarea. Si yo tengo que estar centrado en el dolor, en mi postura, o gastando energía en aquello que no debería ser en lo que debería estar gastándola un niño, ¿será lo interesante? Pongo un vídeo que me gusta mucho cómo establece esa causa-efecto, ¿no? No sabe qué está haciendo, pero está empezando a ver que pasa algo cuando toca, ¿no? Y esto creo que es lo que pasa con muchos de nuestros usuarios, desgraciadamente, que todo esto se traduce en una falta de oportunidades. Nuestro chaval que no tiene una buena postura, nuestro chaval que no tiene acceso a una silla de ruedas motorizada, nuestro chaval que no tiene acceso a una movilidad independiente o a un acceso a un comunicador, está teniendo una falta de oportunidades y por tanto una falta de aprendizaje. Porque cómo de importante es que un niño pueda acercarse a un mueble, tirar el jarrón de su madre y que la madre aparezca gritando de ¿por qué has tirado esto? ¿Me has roto el jarrón? Ten cuidado. ¿Cuánto aprendizaje hay en una tarea tan cotidiana como esa? ¿Cuánto está aprendiendo el usuario incluso en respuestas emocionales de su familia? Y creo que nuestros usuarios que no tienen una buena postura, que tienen dolor, están sufriendo de muchas de estas cosas. Por eso a veces me gusta poner vídeos de esa movilidad independiente y de cómo ese buen posicionamiento, de cómo estos dispositivos bien elegidos pueden afectar a la participación y al desarrollo cognitivo. A mí me encanta este vídeo, ¿no? Podéis ver al niño cómo ha descubierto que ha movido el bipedestador y ha pasado algo. Seguramente no tenga claro el qué. Veis que mira, a veces mira lo que está haciendo con la mano, espera feedback de las personas, mirar lo que he hecho, ¿no? ¿Cuánto aprendizaje hay en eso? Claro, si uno no tiene la oportunidad de hacer eso, ¿es por falta de capacidad o es por falta de oportunidad? Deberíamos reflexionar al respecto. Em, Pongo este vídeo porque me gusta mucho el cómo empieza. A veces juzgamos las capacidades de nuestros usuarios, ¿no? Fijaos, está aprendiendo, ¿no? Casi mirar la cara. Celebra que ha movido la silla. ¿Podríamos decir que no tenía capacidad para conducirla, como lo hacemos en muchos casos? Pues bueno, no sé vosotras o vosotros, pero yo cuando conduje el coche el primer día de autoescuela, yo no me habría dado el carné. Con lo cual, espero que tengáis la misma consideración con vuestros usuarios. Y para acabar, bueno, ahí os dejo mi Instagram, donde suelo estar bastante activo por redes sociales
pues a veces publicando tonterías, a veces publicando cosas con evidencia, pero siempre intentando hacer crecer el conocimiento en Sedestación. Ahí os dejo mi email personal por si alguien necesita contactar conmigo. Y quiero acabar con esta frase de Regreso al futuro, no podía ser de otra forma, en la que Marty le dice, ¿qué significa eso? Y Doc le dice, significa que tu futuro no está escrito todavía, ni el de nadie. Tu futuro depende de ti, así que hagan uno bueno. Así que yo solo os voy a pedir esto, que el futuro de vuestros usuarios no está escrito y que por favor, hagáis uno bueno o el mejor posible para vuestros usuarios. Y nada, gracias y quedo a la disposición de las dudas que puedan surgir. Muchas gracias, Rubén. La verdad, muy interesante todo lo que nos has compartido. Aún no hay ninguna pregunta en el chat. No sé si alguien quiere hacerla en el micrófono, abrir el micrófono y preguntar directamente. Cuando no hay preguntas, siempre me pregunto a mí mismo si es que me explico muy bien o muy mal. Bueno, yo sí tengo una. Era una La broma. verdad, Me gusta bromear, no, no yo os sé, yo sé. Pero bueno, a mí también me encanta mucho esta parte de la biomecánica y bueno, yo trabajo en un centro de provisión de silla de ruedas acá en Ecuador. Y en cuanto a las caderas, siempre es algo como contradictorio el cómo nosotros como fisioterapeutas y proveedores, ¿verdad? De este servicio, muchas veces no estamos de acuerdo con el traumatólogo y con las indicaciones que manda de cuánta abducción debemos nosotros brindar a esas caderas. Y reforzando lo que tú decías de las PCI espásticas, es que en su mayoría, además de la luxación de caderas, también hay un acortamiento ya de aductores, de flexores de rodilla. Llegan los papás al servicio y dicen, no, es que el traumatólogo me ha em, prescrito que las caderas tienen que estar en el mayor grado de abducción posible. Bueno, le digo, a mí me gusta respetar muchísimo lo que los otros profesionales manifiestan, pero muchas veces yo también les hago sentir cómo están todos esos em, tendones. Y muchas veces ya es una cuerda que está muy tensa y que si yo sigo tensándola, se va a romper. Entonces, ¿cómo nosotros podemos abordar esta parte sin herir como esa susceptibilidad profesional, pero haciendo comprender a las familias de que todo tiene un límite y que nuestro cuerpo nos dice hasta dónde podemos ir? Pues me encanta tu pregunta, Chris, porque hay muchas cosas dentro de tu pregunta. De hecho, mira, Ginny Palek hablaba estos días sobre las familias y sobre si lo hacíamos bien nosotros o no. Bueno, si oís un perro ladrando es Bilbo, que está rebelde, no os asustéis. Y me parecía muy interesante porque yo estoy muy de acuerdo, es cómo intervenimos, o sea, las familias, yo me pongo en el lugar de las familias y yo estoy seguro que no existe ninguna familia que no quiera lo mejor para su hijo. Pero llegamos los profesionales y llega el traumatólogo o el médico rehabilitador o fisiatra o el que sea y dice una cosa. Y luego llega el fisioterapeuta y dice otra cosa. Y luego llega el terapeuta ocupacional y dice otra cosa. Y luego llega el de la ortopedia y a veces también dice otra cosa. Y yo me pregunto, ¿a quién hacen caso esas familias que no quieren equivocarse? Porque no quieren equivocarse, pero quieren lo mejor para su hijo. Y yo digo, qué importante sería que estableciésemos un buen sistema de comunicación entre profesionales, que estableciésemos unos requisitos y una comunicación efectiva entre profesionales. Y ojo, que digo esto sabiendo que no se da.
Es decir, que aquí en España pasa igual o parecido, ¿eh? Creo que cada día pues intentamos, depende con quién, mejorar y mejorar esa comunicación con el médico y estar de acuerdo. Yo te diría, desde mi punto de vista, o cómo actúo yo, o cómo intervengo yo, bueno, lo primero es intentando comunicarme, intentando evidenciar. Yo veo aquí a Isabel, con la que muchas veces he hablado por muchos casos que tenemos aquí de asistente. Entonces, bueno, pues, de hecho, hay casos que estaba pensando mientras lo de respirar, que me acuerdo de ella. Y claro, yo te diría, aparte de comunicar y de intentar tener una visión común y de tener claros cuáles son los objetivos, yo te diría... Imagínate, el caso que dices es que es muy bueno, porque efectivamente hay usuarios con parálisis cerebral espástica que tienen cuerdas de guitarra, no tienen tendones ya, tienen cuerdas de guitarra. Y dices, vale, ¿cuánto va a aguantar el niño ahí? ¿Y con qué compensaciones? Y o sea, ¿qué va a hacer? ¿Llorando? ¿Va a estar 10 minutos y va a estar llorando? ¿Cuál va a ser la adherencia a ese bipedestador? ¿Cuál va a ser la adherencia al dispositivo? ¿De qué sirve conseguir 60 grados de ABD 10 minutos un día? Si yo lo que quiero que haga es 5 horas por semana los próximos 10 años. Eh, no sé si me explico. Y si a mí me preguntas, ¿tiene que empezar por 60 grados de ABD? A mí como si empiezas por 5 de ABD. Y si mañana puedes 6 6. Y si dentro de un mes puedes 10 10. Y si dentro de 3 meses puedes 15 15. Pero no tendrá más lógica que hagas una adherencia al tratamiento a que generes un rechazo al tratamiento con un montón de compensaciones, porque lo que está claro es que cuando tienes usuarios con esos acortamientos, lo que vas a generar es una compensación en otro lado. De hecho, yo lo veo mucho en bipedestación. Tú sabes el ejemplo de bipedestación. Yo veo usuarios con flexo de rodilla que les forzamos a la extensión de la rodilla y ¿qué pasa? Que la cadera se va a flexo, hiperlordosis lumbar. Dices, ay, se nos ha ido, o es que no hemos tenido en cuenta cómo funciona el cuerpo. No sé si respondo a tu pregunta, sé que me he enrollado mucho, pero te entiendo muy bien. O sea, si no te he respondido, al menos te entiendo muy bien. Sí, sí, Rubén, muchas gracias. Y bueno, Alex tiene su manito levantada. Alex, Muchas gracias, Ruben. Thank you for that amazing presentation. Um, and I apologize again, we did have some issues with the translation. So the part where I'm interested in is the 24-hour posture management, where you talked about Tamara's training and the consideration. Um, Often we find in low-income countries, it's very difficult because we forget about the 24-hour posture management. Do you have any advice for parents or for the therapists on the call working in these settings about how to communicate, to parents about, often they're looking for a solution to prevent, the spasticity or things like that. But is there any advice? I think you've just talked about communication, but are there any practical things they could do to use for 24-hour posture, low-tech Well, solutions? to be honest, I'm going to answer in English. To be honest, if you ask me what is cheaper to do, I would say the Cubitus. And if you ask me what would be cheaper to do in a proper way, it would be lying. Why? Because I think that when you see someone or the starting point when they start to rotate, when they start to I don't know to move to that wind sweeping or to rotate the pelvis and have all this pulling to their own body is lying, is light. So what I would try to do, the first thing of all, it would be to control the weight of the legs, Mm. because normally when the legs falls, bring the pelvis with them. So to be honest, even putting a proper cushion, sometimes you can stop the weight of your legs. Something with a cushion. Yeah, probably it's not the best solution. Of course, probably it's not as good as other products. But if you are telling me I need to choose between nothing or a cushion that let my pelvis stay stable, put a cushion.
buy a foam and cut it with the leg shape. I don't know, but and for that reason, I'm saying I'm working with complex products, and even I work with a very expensive products because obviously I like those products because are very good products, and I understand that in sitting you need very good products to do some things because gravity is fighting against you and forces are more difficult to control. But when you are lying down, I think it's easier because gravity is on a good direction, and if you control a little bit the weight about that weight that the user can control. So if I have to tell you something is try to let them understand what happened when these legs falls, what happened with the pelvis that rotates. When they rotate, all the spine is rotating with them. All that is those spaces where your vital organs are inside are going to be compromised, and everyone understand that these organs keep us alive. So when you talk about do you want him to breathe all right, do you want him to go to the bathroom all right, do you want all those kind of things, we need to work on that. So if I would have to do some advice about that, I would say, okay, try to control all those hours you spend lying down, Mhm. and try at least to control the weight of the legs because That, normally it's the starting point when they start to rotate. that's That's my perfect. opinion, but Tamara for sure is going to give us a better explanation. Sure, I hope she comes to Spain one day and does the training. Yeah, Thank you. you're welcome. I think there are a couple of comments in the chat, Chris, if you wanted to translate and facilitate, or Ruben. Si queréis lo leo. Bueno, Elena dice muchas veces con respecto al uso del taco en esclerosis múltiple, entiendo que será, nos cuesta saber cuándo sí o no. Cuesta ver si es mejor darle esa info constante que a veces activa la respuesta espástica o darle respuesta a esa parte a nivel cutáneo y no permitir que de alguna manera ese patrón motor genere cambios a largo plazo. Decisiones, decisiones. Bueno, voy a intentar dar mi opinión sobre este comentario. Yo no soy muy fan de los tacos o de los soportes mediales de muslo. Digo soportes mediales de muslo para que el traductor intente cogerlo. Yo no soy muy fan porque si pensáis lo que hemos estado viendo, hemos visto que la retroversión pélvica e incluso estos aductores, si los analizamos en los tres planos del movimiento, tienen un componente, además de adeducción, de rotación interna. De hecho, es muy común ver a usuarios que tienen el taco, efectivamente a veces les sirve como estímulo de empuje y por más que puedas controlar nunca la ABD, en realidad lo que evitas es que vayan a más ADD, a más adeducción, lo que, lo que sí puedes seguir viendo es que hay un patrón de rotación interna. Es decir, tú separas, pero siguen en rotación interna. Si a mí me preguntáis, deberíamos intentar deshacer ese patrón de ADD y rotación interna. Y para eso deberíamos estimular movimientos que lleven a ABD y rotación externa. Claro, ¿cuál es el problema de esto? Que un taco es muy difícil que te lo haga, salvo que el taco tuviese una cincha por debajo que rotase hacia afuera. Entonces, ¿qué soluciones? Yo, por ejemplo, hay productos que son una especie de cinchas, no inguinales, sino de muslo, que te permiten no solo traccionar a abducción, sino también traccionar a rotación externa. Pues eso puede ser una opción. Hay cojines que están partidos a la mitad, que te permiten poner cuñas con una inclinación hacia un lado, y entonces te permiten generar una inclinación que te lleven a rotación externa. Bueno, pues este tipo de soluciones que tengan una lógica biomecánica que lleven a esa ligera abducción y, y rotación externa, me parece que serían hacia donde debemos ir, especialmente en aquellos con espasticidad. Esta es mi opinión, pero es una opinión porque desgraciadamente no he hecho estudios para evidenciarlo. Es una opinión basada en mi experiencia y en mi opinión como analista biomecánico, si queréis. Y leo el otro comentario. Si hay alguna duda, Elena, me dices. Ángela Lumpert,
que dice, muchas gracias Rubén, realmente has navegado el tema con mucha claridad y me ha ayudado a reforzar los aspectos clave a la hora de valorar el posicionamiento de un usuario y las circunstancias de su familia y entorno. De nuevo, enhorabuena por el webinar. Bueno, pues hay poco que contestar. Muchas gracias, Ángela, por tu feedback y me alegro de haber sido de ayuda. Many thanks, Ruben. I think there's some really valuable pieces of information that have come out of today. And I think for those that attended some of the webinar series last year, it's a nice flow on from some of the discussions that we had around postural support and those next sort of levels for more of these complex conditions and patients. If there are no more questions, I just want to thank everyone for participating. This is the first time we have had a webinar in another language other than English. So I thank Ruben for presenting in Spanish, and thank you to the committee and the wider community that have requested this, because I think it just opens our eyes in terms of accessibility and the range of people engaged with our ISWP webinars and other products. Thanks also to Chris for facilitating today. Much appreciated. Chris is a very keen and strong advocate for ISWP and does amazing work with their organization in Ecuador as well, and some other familiar faces online as well. Thank you again, and we hope to see you for Marta's presentation in a couple of months, and that one will be presented in English, and we hope to see you there. Thanks, everyone. Thank you, Beth, and thank you, everyone. Gracias, Thank you, chao. Ruben. Gracias.